mi hermano, te saluda Alexander Hércules. Hoy en Good News by Alexander Hércules tenemos nuestro invitado especial, el pastor Omar Romero. ¿Cómo estás, pastor? Bendecido, bien, gracias a Dios, contento, alegre de estar contigo, Alexander, y con Good News, poder llevar una palabra, poder platicar un momento. Gracias por la oportunidad, espero que sea de bendición, como todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, pastor. Pues queremos llegar a las personas, a sus hogares, ahí donde ustedes están llevando un consejo de la palabra. Y hoy, pues, sin más preámbulo, nuestro pastor, el de nuestra casa, el de nuestro hogar, a la iglesia que asistimos, el pastor Omar Romero, nos trae el consejo de la palabra. Pastor, cuéntanos, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón? Alexander, llevando un poquito a la comprensión de cada persona que pueda escuchar, la necesidad de una transformación, la necesidad de una conexión con Dios, ¿verdad? La vez pasada, en uno de los estudios que estuvimos contigo, hablábamos la manera de enfocar nuestra mirada, cómo ver correctamente, ¿verdad? Y vimos algunos casos, o algún caso ahí en el Antiguo Testamento, donde aquel ayudante de aquel profeta, ¿verdad? El profeta pide que Dios le abra sus ojos para que él pueda ver, ¿verdad? Amén. Y él puede ver, pues, gente de a caballo que los está protegiendo en medio de una encrucijada, ¿te acuerdas? Ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual. Y ahorita que tú mencionas esa frase, ¿verdad? Ese mundo espiritual, para poder nosotros encontrar en estos tiempos o en cualquier tiempo de nuestra vida solución a nuestros problemas, a mantenernos firmes en medio de la angustia, tenemos que estar dentro del ámbito o dentro del ambiente espiritual. De lo contrario, no funciona de otra forma. Entonces tiene que haber una conexión. Y lo que voy a dejarte hoy a toda tu audiencia, que está en Romanos, en el capítulo 8, verso 1 al 8, tiene que ver prácticamente con lo que Dios hizo a través de Jesucristo para conectarnos con Dios. Porque hay una realidad en el ser humano y es que sin Cristo, sin Dios en nuestra vida, estamos desconectados. ¿Sí? Y entonces en base a eso vamos a estar platicando en esta noche. Gloria a Dios. Amén, pastor. Bueno, donde está puesta tu mente, es ahí por donde tú andas. Hay un versículo conocido que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Y creo que lo veremos más adelante en otra oportunidad. Donde yo pongo mi mente, donde está mi corazón puesto, es realmente donde yo me conduzco. A mí se me hizo interesante. Voy a empezar a leerte el último comentario, que espero que llegue ahí. Pero quiero hacerte pensar a ti si quieres comentar algo sobre esto. Fíjate, por un momentito, pensemos por un momento. En medio de la pandemia que estamos viviendo, en medio de las tragedias que han pasado en nuestra vida, todo el mundo busca o quiere que Dios se manifieste. ¿Estamos claros? Sí. Todos quieren que Dios haga algo, todos quieren que Dios responda, que se mueva, y inclusive toda la gente empieza a cuestionar, bueno, pero si es un Dios de amor, debería de estar haciendo algo por la necesidad que estamos viviendo. Eso es parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Es el momento de un milagro. Todos anhelamos que Dios haga algo. Qué interesante, porque en esos momentos nuestra mente, nuestro corazón como que quiere conectarse con un ser sobrenatural. Pero lo interesante es que pasa en ese momento. ¿Cómo lo ves? Pues, pastor, lo único que me trae a memoria es todo lo que es el Antiguo Testamento, que generalmente eso es lo que venía haciendo el pueblo de Israel. Y entonces llega un momento que venimos a tocar ahorita como el 911 celestial y queremos que se nos atienda todos y por ratos decimos, oh, está ocupada esa línea, está ocupada, porque no se nos resuelven las cosas como creemos que debería de ser cuando queremos acudir a ese 911 solo cuando me conviene. Es como el 911. El 911 nadie llama si no hay una emergencia. Así es. Y Dios no es el 911. Eso es algo que quiero que quede en el corazón tuyo, en el corazón mío y en el de todos los que puedan escuchar. Aquí hay que andar, hay que estar, hay que pertenecerle a Cristo y no usarlo a Dios como ese bombero, apagafuegos, ¿verdad? Apaga incendios, esa persona que llega en el momento del rescate, aunque Dios en su gran misericordia nos ayuda a todo el mundo. Eso es lo hermoso de Dios, ¿verdad? Y eso estamos claros. Entonces, en base a eso, también tú mencionaste algo interesante al recordar el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía que cumplir una ley que se le había dado a través de Moisés, la cual conocemos como los 10 mandamientos que fueron recibidos en el monte Sinaí
Y en base a cumplir esos 10 mandamientos o no cumplir esos mandamientos, ellos podían estar conectados con Dios. Cuando ellos no cumplían, se apartaban de Dios, y cuando ellos cumplían, pues volvían a estar en relación con Dios. Pero en el nuevo pacto que tenemos hoy, Alexander, acerca de la gracia, lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo, nos conecta definitivamente con Dios. Eso es algo hermoso cuando estamos hablando de la gracia. ¿Sí? Ya no hay una ley que cumplir, pero sí hay alguien en quien creer, alguien en quien tenemos que poner nuestra mente, alguien en quien debemos andar con él todos los días de nuestra vida desde el momento en que le conocemos. Amén. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí en Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice la palabra: por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El primer punto importante que tenemos que tener claro es que tenemos que ser pertenencia de Cristo. Hay que estar unido, hay que pertenecerle a Cristo para no ser condenado. ¿Sí? Y eso es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Ahorita vamos a ver algunos versos más adelante. No es sino hasta este punto donde surge un cambio en nuestra manera de ver la vida. No es hasta este momento donde comprendemos realmente cuál es el propósito de nuestra vida, a quién tenemos de nuestro lado, quién es el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero para eso tenemos que estar unidos, para eso tenemos que estar agarrados con Cristo. ¿Vamos bien? Amén, amén, amén. Me traía esa memoria el hecho de pensar, esta semana estuvimos mucho hablando de la idolatría con varios pastores, y ahorita se me venía algo a la mente, y dime si estoy equivocado, pero en algún momento Jesús, después de que viene, muere en la cruz, y él regresa al Padre, el mundo, sin mencionar nombres, ni títulos, ni nada, el mundo sí puso a Jesús como ese ídolo de barro, como esa estatua, porque creen que es un Dios, pero solamente se acude a él cuando hay una necesidad. Pero no ha habido una transformación en el mundo, solamente hasta que se caiga ese velo. ¿Y cómo se nos puede caer ese velo? Fíjate que, ahorita que tú mencionas esto de las imágenes, por ejemplo, ¿verdad? Hace muchos años, en una clase, honestamente no recuerdo bien cuál era la clase que estaba tomando, fue hace mucho tiempo, pero algo que aprendíamos ahí es que todo este movimiento de imágenes, de las procesiones que conocemos, ¿verdad? Hoy por hoy, tenían un hermoso propósito. Perdón, estamos hablando a veces de pueblos indígenas, de pueblos que no saben leer, que son analfabetas, ¿verdad? Que no tienen el conocimiento, como algunos que tuvimos la oportunidad de estar en alguna escuela, ¿verdad? Entonces, todo esto tenía un enorme propósito de dramatización. La idea era tener un Cristo crucificado porque dando a conocer el sacrificio de Cristo, ¿verdad? La idea era representar toda esta historia bíblica, y a mí me llamó mucho la atención porque yo dije, wow, en realidad es un bonito propósito. El problema fue que al transcurso de los años han permitido, ¿verdad?, que la confianza esté en las imágenes, que la confianza esté en todo este tipo de ritos, de flagelamiento, de golpes, de cosas que creen que tenemos que hacer para lograr, ¿verdad? Okay. Y pues hasta el punto de llegar a poner ciertas personas humanas, ¿verdad?, que han muerto como medios también de intercesión. Pero en realidad las imágenes tenían un bonito propósito, tenían una bonita enseñanza. Tristemente, hay que, hablando del primer punto, hay que reconocer a Jesucristo en el corazón para que esa vida espiritual que mencionábamos en un momento, ¿verdad?, para no tener a Jesucristo solo como salvavidas o como para momentos de emergencia, sino para mantener una relación con Él. Amén. Aquí es cuando empezamos a poner nuestra mente definitivamente en Dios. No es lo mismo ser un ciudadano americano a ser un extranjero, a ser un turista en Estados Unidos. Ambas posiciones tienen responsabilidades y privilegios que son muy distintos. Amén. ¿Sí? Un ciudadano, una persona nacida aquí, un ciudadano tiene libertad de hacer cualquier cosa dentro de su país, como nosotros en El Salvador, en Guatemala, depende de donde seamos originarios, ¿verdad? Pero un turista, un extranjero, tiene ciertas limitaciones. Puede disfrutar de ciertos privilegios, pero no de todos los privilegios. Y eso es algo muy importante que yo tengo que comprender. Al estar unido con Cristo, yo tengo los mismos privilegios que Jesucristo, las mismas responsabilidades. Yo tengo en realidad
un nuevo estatus de vida, un hermoso estatus de vida que nos conecta con Dios. Amén. Entonces, lo que Romanos empieza hablando acá, ya no hay condenación para los que están con Cristo Jesús. Así que hay que estar unidos. Y dice más todavía. Dice, ¿cómo es que debemos de andar nosotros que ahora estamos unidos con Cristo? Dice, los que no andan, perdón, conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Segundo punto que hay que dejar aquí para todos los que puedan escuchar es que hay dos maneras de andar. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Amén. Si andamos en la carne, no podemos decir que le pertenecemos a Cristo. Si andamos en el Espíritu es porque ya ha habido una transformación, ya hemos conocido al autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y a mí lo que se me hacía interesante, Alexander, es que en estos tiempos de tragedia, cualquier persona piensa en Cristo, ¿verdad? O piensa en Dios. Sí, sí, sí. Cuando pase la tragedia, muchos volveremos a la carne, muchos volveremos al Espíritu, ¿verdad? Los que hemos estado en la vida siguiendo al Señor, pero muchos más va a pasar la tragedia y seguirán viviendo en la carne. Amén. Pero de manera interesante siguen anhelando a un Dios cuando hay un momento de tragedia, ¿verdad? Hay dos maneras de andar, satisfacer la carne o satisfacer el Espíritu. Hasta este punto vamos a poder ver o no lo que estamos viviendo de una mejor manera. Si tú y yo vivimos todo el tiempo en la carne, vamos a tener un montón de situaciones adversas. Y ya vamos a leer los versos de Gálatas que nos conocemos ambos acerca de lo que son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Y se me fue la palabra que usa para lo de la carne, o los deseos de la carne, ¿verdad? Okay. Que son muy opuestos, que son muy distintos. Y muchos de nosotros hemos estado invirtiendo mucho tiempo en vivir bajo los deseos y las pasiones de la carne. Estamos viviendo tanta dificultad, Alexander, en el mundo. Estamos viendo cada día más degeneración, más depravación. Estamos viendo cosas que a veces uno se queda con la boca abierta de hasta dónde podemos llegar los seres humanos. Leyes aprobadas completamente. Exacto. Blasfemando contra Dios. Y no diciendo que nosotros los cristianos no pecamos, porque nosotros seguimos fallando, seguimos equivocándonos. Sin embargo, hay una gran diferencia cuando ya estás dentro de la luz, dentro del camino, que te propones por lo menos a vivir mejor. Así que esta pandemia nos está haciendo tal vez reflexionar a muchos, pero ¿qué va a pasar en realidad cuando regresemos? Ya ahorita que se está abriendo la ciudad para trabajos y toda la cosa, ya el mundo empieza a cambiar. Yo ayer tuve la oportunidad de salir a refrescarme un ratito aquí por Michigan y la gente ya anda como si nada, o sea, ya pasó. Cuando hay una vacuna, no digamos, ¿verdad? Cuando hay una vacuna, los antros, las discotecas, las adicciones, la fiesta, el sexo, todo eso va a regresar a la normalidad. Amén. Fíjate que sacaban en las noticias cómo estas personas que se dedican a la prostitución, ¿verdad? En lugares a veces ya como permitidos, cómo buscaron la manera de dar sus servicios, porque los sacaban ahí en las noticias, ¿verdad? Online, por ejemplo, ¿verdad? De alguna manera la carne sigue buscando, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero vamos a marcar hoy una gran diferencia, Alexander, para todo lo que nos escuchan. Si queremos en realidad disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida y no solo en los momentos de tragedia, tenemos que estar agarrados de Cristo, pegados a Él, y no tenemos que andar conforme a la carne o las pasiones o los deseos de nuestra carne, sino que andar en el nuevo camino que es, si no, dice acá, hablando de un contraste, conforme al Espíritu. Amén. Y la Biblia, Alexander, nos habla de toda esa manera de conducirnos, ¿verdad? Por eso es bien importante que nosotros nos propongamos, Alexander, a conocer un poquito más los versos bíblicos, la palabra, qué es lo que Dios quiere, lo que a Dios le molesta, lo que a Dios no le agrada, que hay muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos que cuidar. Así que podemos experimentar un cambio realmente sorprendente hasta que le pertenecemos a Cristo y empezamos a andar conforme al Espíritu. Hay una razón muy importante. No sé si quieres comentar algo. No, está bien. Hay una razón muy importante, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, dice, te ha libertado de la ley del pecado y la ley de la muerte. Versículo 3. El pertenecer a Cristo, un punto 3, quiero dejarte acá. El pertenecer a Cristo, el vivir conforme a su Espíritu,
es fruto de una libertad que hemos encontrado a la esclavitud que antes teníamos en el pecado y la muerte. Amén. Ahora somos libres, ahora tenemos todo el potencial. Si tú recuerdas, es algo que yo he estado enseñando en la iglesia desde que Jesucristo llegó a nuestra vida, hablando del tiempo de la iglesia, desde que está el Espíritu Santo en el cuerpo de la iglesia o en cada uno de nosotros, tenemos toda la capacidad de vivir en esa libertad que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y solo una persona libre, Alexander, puede vivir una vida plena. Solo una persona que está libre puede vivir de una manera distinta. Solo una persona que está libre en Cristo, solo en Él puede seguir caminando en una vida llena de conflictos. Amén. Amén. Por ejemplo, algo que hemos estado estudiando un tiempo con mi esposa acerca de adicciones, ¿verdad? Que todos tenemos adicciones de cualquier tipo, hablando de drogas, hablando de estos vicios, todo esto que viene. Muchas de las cosas que hemos visto es porque ha habido una necesidad en el corazón del ser humano en buscar un escape, una salida, y pues lo más fácil ha sido las drogas, ¿no? Amén. Esa persona sigue aún esclava del pecado, sigue esclavo de la ley de la muerte, no encuentra esa libertad para poder salir adelante, para poder avanzar, entonces necesita a Cristo. Entonces necesita agarrarse a Cristo, quien nos ha libertado de la ley del pecado y de la ley de la muerte, hablando del espíritu de vida que ha obrado en nosotros. Y gloria a Dios, Alexander, porque hemos tenido el privilegio de conocerle. ¿Amén? Sí, amén, pastor. A mí me llama la atención, si me permites dar un punto ahí, es que eso va a pasar solamente si nuestra conversión ha sido genuina. Hemos estado desarrollando algunos temas ahorita y nos han traído a memoria que en algún momento nos predicaron ese evangelio de salvavidas, ese evangelio de pare de sufrir, y levantamos nuestra mano como gesto de testimonio, entre comillas, pero solamente buscando una escapatoria también. En algún momento buscamos una escapatoria en una iglesia, pero no ha habido esa conversión genuina, porque cuando hay una conversión genuina, según lo que entiendo, lo que nos estás explicando, Jesucristo viene y nos trae una libertad. Y esa libertad nos va a hacer de alguna manera, poco a poco, paso a paso, comenzar a tener una transformación por medio de su amor. Pero si no ha habido una transformación, si no está ese anhelo, si no está esa libertad de vicios, de muchas situaciones, yo pienso que en esta hora también sería muy importante darnos cuenta si en verdad hemos creído y hemos tenido esa transformación. No sé qué piensas de ahí. Definitivamente, recuérdate que si elijo libertad, le dice su palabra, seréis verdaderamente libres. Amén, amén, amén. Cuando Jesucristo llega en la vida de una persona, como lo ha llegado en la nuestra, Alexander, definitivamente todavía estamos dentro del proceso. Claro, Pero claro. estamos dentro del proceso, ¿verdad? Yo creo que las iglesias usaron la estrategia, y tal vez caímos nosotros, Alexander, en algún momento, en no ser tan rígidos al predicar el evangelio, porque ahuyentaba más que lo que atraía. Okay. Si tú le hablas a una persona de que, mire, venga, arrepiéntase de sus pecados, porque pues, está condenado a muerte, como algunos lo hacían, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Que se va a ir al infierno, si usted no reconoce, eso como que espantaba. Pero cuando ya empezamos a predicar el evangelio, pare de sufrir, venga adelante, va a salir, pues, va a prosperar en su vida económica. Nos faltó leerles el horóscopo a las personas para que dijeran, wow, sí, eso sí funciona. Entonces le bajamos, diluimos el evangelio, y el evangelio realmente, la buena noticia tiene que ver con una confrontación, y eso es algo que hemos aprendido, ¿verdad? En realidad, para hacer buena noticia, tenemos que saber realmente de lo que nos estamos salvando. Y aquí en el capítulo 8, después de que viene hablando ya 7 capítulos, el escritor está hablándoles de una condenación que hay al no cumplir la ley, pero ahora teniendo la nueva ley, que es la ley de la gracia o la libertad, perdón, a través del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que tenemos que retomar o regresar a predicar lo que es el verdadero evangelio, sin ningún temor, porque lo que interesa es que haya una libertad, como mencionaste tú, la palabra genuina. Ahorita, para todos los que nos van a escuchar en algún momento, la pregunta es, ¿somos libres o no somos libres? Acuérdate que también de manera curiosa existe la adicción a la religión, ¿verdad? Sí, sí. Y muchas veces hay gente que es más adicta a la religión que a la relación con Cristo, y se siente más obligada a estar dentro de la iglesia. Es que tengo que estar porque si no mi esposa o mis hijos, como que no hay esa libertad para crecer y desarrollarnos realmente.
Pastor, te estás metiendo en un tema bien, bien, bien profundo, porque cuando nos damos cuenta de eso, hablando de la relación con Cristo y no la religión, muchas veces el pasar metido en la iglesia, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo creo en lo personal, pastor, y corrígeme delante de todos si estoy equivocado, pero la obediencia, el asistir a una iglesia es completamente primordial. Tú que nos estás escuchando, es necesario que estés bajo una cobertura, bajo una enseñanza y una sana doctrina, pero eso no es una relación con Dios, eso es parte de una obediencia, porque tu relación con Dios te va a hacer llevar a un testimonio genuino con todos, tu vecino, el trabajo, tu casa, tus hijos. Entonces, y hemos confundido el estar bien espiritual, es pasar metido en una iglesia, pero sin estar dando frutos. No sé qué piensas tú de eso. Y ahí es donde entra la religión sin una relación. Fíjate que sí, estoy de acuerdo. Hay mucha gente que está involucrada con el Señor y tiene una buena relación con el Señor y tiene un involucramiento sano. ¿Sí me Okay. explico? Sí, sí, Hay gente que completo. puede trabajar bien la familia, el trabajo, la iglesia, estar involucrado, porque ha comprendido realmente cuál es su rol, su papel dentro del cuerpo de Cristo. Pero habemos otros Uh-huh. que creemos que entre más ocupados estamos dentro de la iglesia, aunque la familia esté mal, aunque todo lo demás esté mal, pero Uh-huh. estoy bien dentro de la iglesia, entonces creemos que ahí estamos en una relación con Dios. Amén. Ahí me atrevería yo a marcar la diferencia. De Amén. aquellos que estamos invirtiendo todo, no importa que se pierda el matrimonio, no importa que se pierdan los hijos, no importa que se pierda todo, ¿verdad? Yo estoy bien activo. Ahí sí creo que hay un descontrol, ¿verdad? Amén. Es donde la persona no ha comprendido. Pero también yo creo que, Alexander, no me dejarás tú mentir, y tú conoces a muchos pastores, mucha gente que está bien involucrada en la iglesia, pero que tiene una familia muy nice, que tiene una familia estable, que son prósperos en las cosas que hacen. Pero Amén. han aprendido, han madurado en el camino, han conocido que todo tiene su momento, su importancia, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, tenemos que tener cuidado en no caer en el activismo, en esa religiosidad, sino más que todo en la relación. ¿Por qué? Porque nos hicieron Amén. libres, Amén. libres para desarrollarnos, libres para hacer muchas cosas. Amén. Amén. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, dice, hablando de la ley de Moisés, dice, ¿por qué razón es que no lo pudo hacer? Ya que era débil por causa de la carne. La ley era muy precisa, la ley era exactamente lo que Dios pedía. El problema es que tu carne y mi carne no podían cumplir con esos requisitos y de alguna manera estábamos buscando quebrantar la ley. Entonces, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, imagínate, si dependiera realmente de ti, de mí, el salvarnos, estaríamos todavía condenados. Sí, porque no podemos cumplirlo todavía. Si fuera por nuestro mérito. Por eso es que el tema de la gracia, para todas las personas que nos escuchen, esto es un regalo, esto es una bendición, el conocer a Cristo, el pertenecerle a Cristo, el andar en el Espíritu, no es una tortura, no es que la vida se nos ponga ahora aburrida y que haya sido como que la peor decisión. Al contrario, vivir en la libertad de Cristo es disfrutar todo el mover de Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de Cristo, a través de la iglesia. Es una enorme experiencia conocer a Cristo. Amén. La ley no lo pudo hacer por causa de nuestra pecaminosidad. En cambio, escucha lo que sigue diciendo el verso 3. La ley no lo pudo hacer porque era débil por causa de la carne. Dios lo hizo entonces enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Fíjate, Wow. es interesante. Dios viene y envía, de tal manera ama a Dios al mundo que nos da a su único Hijo. Y este Jesucristo, el cual está en el crucifijos, perdón, que se ve en películas, ¿verdad? Este Cristo viene a ser esa ofrenda perfecta delante de Dios para traernos la libertad y así poder andar entonces de una manera en el Espíritu. Amén. Así que no puede ser posible que cualquier persona que aún no tenga a Cristo pueda andar en el Espíritu, No. ¿verdad? Va a Amén. andar definitivamente en la carne. Lo interesante Completamente. que te volvía yo a la aplicación es que cuando estamos necesitados, sí necesitamos de un Dios que haga algo, ¿verdad? Una vez pasa la necesidad o la enfermedad, como que dice, no, pero en otro tiempo lo buscamos, ¿verdad? Entonces, Sí. para eso las personas que nos están viendo necesitan tener esa libertad que se logra solo a través de Jesucristo.
Te leo dos citas. ¿Estamos bien de tiempo? Amén. Estamos ya por concluir, nos quedan unos minutos, pero te escuchamos. Ok. Hechos 13:39. Y que todas las cosas y que todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, hablando de Cristo, todo aquel que cree es justificado, Amén. declarados inocentes. Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Para las personas que nos escuchan, así muy brevemente, el sacerdote levita tenía que estar sacrificando cada año, ¿verdad? Por el perdón de los pecados que había cometido el pueblo de Israel. Cada vez que ellos cometían un pecado, llegaban con el sacerdote, llevaban sus ofrendas. Por más de que hicieran eso año tras año, tras año, tras año, tras año, nunca podían ser justificados o perdonados como lo somos ahora porque creemos en Cristo. Amén. Ya no hay necesidad de ese sacrificio anual, ya no hay necesidad de esas ofrendas por cada problema, porque ahora tenemos, dice su palabra, abogado en Cristo. Ahora podemos llegar delante de Él y pedir perdón. Él nos perdona y es por eso que ahí podemos empezar a vivir y a andar en el Espíritu porque Él ya nos ha hecho libres, porque ya le pertenecemos a Él y aunque tenemos la lucha, Alexander, de la carne todavía, podemos entonces vivir de una manera espiritual porque Él ya es nuestro Señor, porque Él ya nos ha hecho libres. Ya empezamos a ver la vida en medio de una pandemia. Me gustó algo que dijo, no voy a decir el nombre porque, pero en fin, dijo algo interesante. Dijo, si se me pega de cualquier manera el coronavirus, un pastor, ¿qué más puede pasar? Dice, ¿verdad? Uno dice, si viene alguien, es muy interesante, si viene alguien que está enfermo, puede ser que yo lo sane, por orar por él. Y si se me pega a mí, dijo, lo único que puede pasar es o que me sane, ¿verdad? O que me muera, que para mí es mejor porque me voy con Cristo. Cuando tú ya andas en el Espíritu, cuando tú ya eres libre, tú sabes que lo que hablábamos en aquella plática anterior, lo que está por venir es mejor. Amén. Para nosotros el estar aquí es seguir aguantando el proceso de un mundo de pecado, que es lo normal, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo hoy, pero el irnos con Cristo para nosotros sería la mejor bendición, ¿verdad? En cualquier momento. Si Dios nos permite estar más tiempo, pues gloria a Dios, disfrutando a los nuestros, a nuestra familia y predicando el Evangelio, pero me gustó mucho la idea extrema del pastor al decir, bueno, ¿qué puede pasar? Sencillamente me voy al cielo, ¿verdad? O estoy con Cristo, porque ya no andamos conforme a la carne, porque ya hemos sido hechos libres gracias a Cristo, porque Él pudo pagar nuestra deuda y por eso podemos entonces vivir en esta vida espiritual. Versículo 4, ¿cuál es el propósito? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, es parte de lo que yo te ponía en el tema, porque los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Hay personas que no se quieren acercar a Cristo sencillamente porque no quieren dejar de vivir la vida loca. Hay gente que dice, no, pero es que a mí me gusta salir seguido, a mí me gusta andar en las fiestas, a mí me gusta, bueno, todas las cosas que en algún momento todos, ¿verdad? Hemos participado, pero cuando se les hace la invitación a una libertad, pareciera que es más un castigo el que se les está poniendo. Pero en estos momentos de pandemia, pues lo que sí quieren es ver que Dios haga algo, que Dios se mueva, que Dios obre. Y nosotros somos los que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, porque hemos sido hechos, Dios nos ha hecho libres, perdón. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Amén, pastor. Termino rápidamente. Dale, sigue, sí. Sí, no, por favor. Yo comento al final. Okay. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, como las cuales os advierto, que ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
Gálatas 5, 19 al 21. Estas son las obras de la carne, y los que hemos sido libertados por Cristo ya no debiésemos de andar en estas obras. No es que no cometamos pecados, no es que no nos equivoquemos, pero estamos tratando de vivir una vida lo más agradable para el Señor. Si las personas hoy que nos están escuchando quieren vivir una cercanía con Cristo, tienen que pertenecerle a Cristo. Tienen que buscar a Cristo y tienen que andar de una manera espiritual e intentarlo hasta que venga Cristo. Y la última cita, Gálatas 5, 22 al 25, hablando del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo podemos andar en medio de esta pandemia? En el Espíritu. Amén. Para poder andar en el Espíritu necesitamos la libertad, que solo viene a través de Jesucristo, quien fue ese Cordero que se entregó por nosotros para pagar la deuda, que nos justifica y nos hace libres. Pero tu audiencia, Alexander, como nuestras familias y los cercanos, tienen que decidir: o ponemos nuestra mente en la carne y andamos en la carne, o ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, ya hechos libres, y andamos en el Espíritu. Amén, completamente de acuerdo, pastor. Y realmente la palabra es clara. Si tú quieres andar en el Espíritu, la única forma es de creerle, reconocer, arrepentirnos y comenzar a creer que el libertador nos ha hecho libre a través de lo que nosotros hemos reconocido. A mí me encanta mucho hacer énfasis. El tiempo se nos está yendo, pero quiero dejarlo claro. Tú crees, pero también para creer tenemos que haber dado cuenta que nosotros estamos en una condición de pecado. Porque aquella persona que no se ha dado cuenta que si hay una condición de pecado y que está sucia, nunca se va a querer limpiar. Alguien que no se quiere limpiar, el que cree que está limpio, aquel que cree que no necesita agua para limpiarse, jabón para limpiarse las manos, siempre va a andar comiendo y caminando y tocando a todos porque cree que está limpio. Cuando tú te das cuenta, yo me doy cuenta que estamos sucios, vamos a comenzar a arrepentirnos de ese pecado. El arrepentimiento es algo muy importante para comenzarnos a dar cuenta que cada vez que fallemos, necesitamos acudir a ese abogado que tenemos con el Padre, que es Jesucristo. De lo contrario, vamos a seguir creyendo que todo, no pasa nada, pastor. Sí, y algo que dice Jesucristo me encanta a mí, y si Dios nos permite estar en la próxima reunión contigo, Amén. creo que tocaré por ahí esa línea, es que Él dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, así Amén. como Él tampoco era de este mundo. Eso suena muy como de locos y de que estamos consumiendo la autorizada, ¿verdad? Pero no, el que está libre en Cristo, en realidad puede experimentar cosas tan impresionantes, porque Él ya es nuestro Señor. Gloria a Dios. Pastor, tenemos un minuto para despedirnos. Esto es Good News by Alexander Hércules. Y recuerda que sin Cristo nosotros no podemos andar en santidad, no podemos andar en el Espíritu, solamente con Él. Pastor, me encantaría, nos queda un minuto, que despidamos esta transmisión tan hermosa, esta enseñanza, que si tú la has tomado es porque Dios te ha permitido estarla viendo. No es para tu vecino que no la vio, es para ti que la estás viendo, es para ti que la pudiste escuchar. Podríamos terminar esta transmisión con una oración que Dios nos haga poner el sentir de buscarle. Amante Padre que estás en el cielo, queremos pedirte por cada hombre y mujer, joven, niña o niño que puedan escuchar este mensaje. Toca el corazón porque eres tú el único que puede convertir de pecado a todo ser humano. Trae libertad para cada persona que pueda escuchar este mensaje y que puedan reconocer su condición de muerte y de pecado, como lo hemos hecho con Alexander y nuestras familias. Reconocemos que sin Jesucristo estamos condenados y le hemos recibido como Señor y Salvador, y hoy creemos que podemos andar en libertad y en el Espíritu gracias a su amor y su sacrificio. Bendecimos a toda persona que lo escuche y pedimos que abra su mente y su corazón para que puedan buscarte a ti y arrepentirse de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Esto es Good News by Alexander Hércules. Te vemos a la próxima.